¿cierto? En la página 14 explica cómo hacer esta polea. Entonces vamos a ir al AutoCAD, seleccionamos el comando línea, acá está la polea, ¿cierto? Entonces, lo que dice en el enunciado, que se recomienda siempre comenzar con las medidas exteriores. Entonces, ancho 100 por 70. Entonces, 100 por 70. Hacemos el rectángulo de 100 por 70, ¿vale? Pero este rectángulo tiene que ser con el layer que corresponda, que es continua gruesa, ¿ya? Bien, entonces seleccionamos ahí, ¿ya? Después de eso, la línea de simetría. Si se fijan, no me aparece el midpoint para hacer la línea de simetría, ¿ya? Entonces, para que aparezca el midpoint, seleccionamos control y el botón derecho del mouse, sin soltar control para que aparezca esta opción. En referencia de los objetos o snap setting, marcamos lo que vamos a necesitar. Y lo que no se marca, para que no hayan dificultades, ¿ya? Entonces, siempre el endpoint y el midpoint son las referencias de la línea. El centro y el cuadrante son las referencias de los círculos, la intersección de todos los objetos cuando se intersectan con otros, y la perpendicular es cuando uno está tirando una línea horizontal o una vertical, la hace calzar perpendicularmente con otra. ¿Ya? Ok. Entonces, ya habiendo activado el midpoint, aparece, ¿cierto?, la línea de simetría. De aquí, acá. Si quieren, la cambian al tiro a simetría, ahí, ejes, o después al final. Entonces, ya habiendo hecho eso, dice que el plano, que tiene un diámetro de 50K, o sea, del centro hacia arriba son 25, ¿ya? Y tiene paralelas, que son las zonas de la forma de la paleta, a 10, a 5, a 5, a 5, a 10, a 5, a 5, a 5 y a 10, o a 15, como quieran, ¿ya? Entonces, para crear las líneas paralelas, hay dos maneras de hacerlo. En forma incremental, tomando como referencia el objeto como 0 y moviéndose hacia el lado con el comando copiar, y voy escribiendo la distancia de copia. Por ejemplo, 10, 25, 35, y voy generando esa copia. 45, 55, etcétera. O con el comando offset con la cota conocida. Entonces, si yo selecciono offset, al pinchar en el comando, automáticamente me dice cuál es la distancia de la copia paralela. En este caso es 10. Enter. Pincho esta línea y pincho hacia el lado, no hacia allá, ¿cierto? Hacia el lado que va a copiarse la línea paralelamente y se hace esa línea de 10. ¿Ya? Entonces, si miro el plano, acabo de hacer esta línea que está acá, vertical. ¿Ya? Entonces, después, la siguiente puede ser a 15 o a 5, 3, dos veces, una, dos, tres veces, ¿cierto? A 5. Entonces, selecciono offset, pincho el comando offset, la distancia 5, enter, pincho la línea hacia el lado, pincho la línea hacia el lado, pincho la línea hacia el lado. Entonces, acabo de hacer la forma que corresponde a la polea, para poder trazar estas líneas que están acá, ¿verdad? Esa. Puedo seguir haciendo copias paralelas a 10, después a 5, a 5, a 5 y a 10, ¿verdad? O puedo construir automáticamente, ¿cierto? Esta forma, ¿cierto? Intersectando las líneas con el diámetro de 50 que está acá, ¿cierto? Entonces, esta línea, como es el centro y el diámetro es 50, se copia a 25 hacia arriba y a 25 hacia abajo, con el comando copiar. O con el comando offset, copiamos paralelamente hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, tomo el comando offset, escribo 25, enter, pincho la línea, pincho hacia arriba, pincho la línea y pincho hacia abajo. Y se me copia paralelamente. Se puede hacer con el comando offset o con el comando copiar. Entonces ahora intersecto esta línea con esa intersección, esta línea con esa intersección. Y teniendo esa forma, con el comando trim, que es recortar la tijera, pincho ahí y empiezo a suprimir, ¿cierto?, todo lo que no sea de interés.
¿Se fijan cómo se va construyendo la polea? Por ahora voy a eliminar eso, ¿cierto? Voy a tomar ese perfil con MA, Enter, copio las propiedades y lo paso a línea continua gruesa. Entonces, como esto mide 15, 5, 5, 5, 15, y esto mide 10, ¿ya? Voy a borrar eso y voy a tomar esto con el comando copiar. Miren, con el comando copiar, desde acá, lo copio ahí y lo copio ahí. ¿Ya? ¿Por qué hice eso? Porque en el plano, ¿cierto? Está simétricamente 10, 15, 10, 15, 10. ¿Ya? Entonces tengo hasta ahí, ¿cierto? Tengo los 10, los vamos a acotar para que lo vean. De aquí a acá tengo los 10, de aquí a acá tengo los 15, de aquí a acá tengo los 10 y de aquí a acá tengo los 15. Y finalmente termino con los 10 que había hecho recién. ¿Ya? Entonces, si miramos acá el plano, ¿cierto? 10, 15, 10, 15, 10. ¿Vale? Entonces después hay un diámetro de 35. Un diámetro de 35, que es este. ¿Vale? Para esa zona de la polea. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 35? 17,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomo esta línea y la copio hacia arriba a 17,5. Luego intersecto ese endpoint perpendicularmente acá y recorto nuevamente con trim. ¿Ya? Entonces, estas líneas que están acá las voy a borrar y como tengo este perfil acá, lo puedo copiar simétricamente con mirror. ¿Sí? Los 35 y los 50. ¿Ya? Lo repito entonces ahora para que lo vean. Voy a borrar esto que ya, ¿cierto? Lo hice como construcción. Voy a ver si me falta algo. Me falta un radio acá. ¿Ya? Que ese empalme no está acotado, por lo menos. ¿Vale? Entonces yo lo voy a hacer de radio 5 o de radio 2. Selecciono empalme acá, fillet. El comando para redondear, fillet. Pincho en la zona inferior donde dice radio y digito el radio que quiero empalmar. En este caso, 5, por ejemplo. 5, enter. Pincho esta línea y pincho esa línea. Y me hace el empalme de 5. ¿Ya? Voy a seguir mirando el plano a ver si me falta otro detalle. Por acá, por acá. Aquí tenemos un chaflán, un bisel. Si miro la cuota de abajo, dice que el bisel es de 2 por 45. ¿Ya? Entonces, aquí esto se puede recortar ahí o se deja y después el empalme se hace solo. Entonces, para hacer biseles, el comando es chamfer. Selecciono el comando chaflán, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí, aparece el 1 y el 2 en la imagen. Ese 1 y 2 significan los catetos del triángulo rectángulo. Y como tanto como la línea horizontal como la vertical son de 2 milímetros, el interior va a quedar de 45 grados. Entonces, la distancia de los catetos, que es igual, ¿cierto? 2 por 2. Selecciono chamfer, pincho acá abajo donde dice distancia, escribo 2, enter, luego nuevamente 2, enter, y presiono las dos líneas. Es igual que el empalme, que el fillet. La diferencia es que se hace con distancia. Si tengo dudas, acoto de las dos maneras, horizontal y vertical, mide los 2 milímetros. Si acoto angularmente, sea aquí, mide los 45, sea acá, mide los 45. Lo repito entonces el comando. Selecciono el comando chamfer o chaflán. Pincho en distancia. Digito la distancia del chaflán, de los catetos del triángulo rectángulo. 2, enter, 2, enter. Pincho ahí y pincho ahí.
y se hace el chaflán de 2 por 2. Existe otra manera de hacerlo cuando conocemos el ángulo, que en este caso es 45 grados, pero podría ser 30 grados y ya los catetos no serían iguales. En este caso eran iguales porque el ángulo es 45. Entonces, selecciono acá chamfer y en vez de pinchar en distancia, pincho en ángulo. Cuando conozco el ángulo y un cateto. Entonces selecciono ángulo, me pregunta por la distancia, la longitud, 2, enter. Y luego me pregunta por el ángulo. Si ustedes ven el texto dice especificar chamfer angle, el ángulo, 45 grados, enter. Pincho aquí y pincho acá. ¿Qué hubiera pasado si el ángulo son 30 grados? Mira, chamfer angle, para que se note voy a decir la distancia son 10 y el ángulo son 30 grados. Voy a pinchar esta línea y esa línea. Entonces, cuando conocemos el ángulo, 30 y el complementario queda en 60, para que la suma de los dos ángulos sea 90. Ahora, si hubiera pinchado la horizontal primero y luego la vertical, el bisel queda de esa forma. Pero como pinché la vertical y después la horizontal, se proyectó en esa dirección. ¿Ya? Pero en este caso, solo pide los 45 grados. Entonces, al pinchar chamfer, pincho distancia 2 por 2 o pincho ángulo y escribo 2 enter, 45 enter. Como a ustedes les salga más fácil. Más fácil es 2 por 2. ¿Ya? Vale. Voy a tomar ese, copiar propiedades, copio las propiedades ahí y tomo todo esto, aplico el comando mirror, que son estos triangulitos que están acá. Copia espejo. Pincho en 2 puntos del eje de simetría, acá y acá. Y digo que si quiero borrar el objeto anterior, el que seleccioné, no. Y listo. Después con trim, recortan ahí. Ya tenemos todo el perfil exterior. Ahora hay que hacer el interior, que es de 20 milímetros. ¿Ya? El diámetro interior. Después hacemos los otros detalles. Entonces, como es de 20 milímetros, con el comando CP, copio hacia arriba 10 y hacia abajo 10. Y tengo el diámetro interior. ¿Vale? Pero estas líneas, como no se ven, debieran ser con segmentos. Entonces ahí es cuando aparecen los cortes. Acá hay un medio corte. ¿Ya? ¿Qué significa el medio corte? Mirad, atención con esto, que esto, trim, recorto ahí y ahí, para poder convertir esto en un objeto tridimensional, tengo que tener el perfil, ¿cierto? Cerrado, así, esto que está acá, de lo que quiero convertir en 3D. Entonces, teniendo el dibujo 2D, uso rec de región y todo esto lo convierto en una entidad, en un objeto con región. Entonces, si yo lo pincho, se convirtió en un objeto. Si lo miro acá desde el conceptual, se ve como un objeto. ¿Ya? Entonces, luego de eso, voy a apretar en la casita. Voy a acercarme ahí nuevamente, zoom. ¿Ya? Verifico que esté como región. Selecciono aquí conceptual. ¿Ya? Voy a cambiar ahí el color para que sea mejor esa visualización. Voy a poner amarillo. No, mejor ese. ¿Ya? Entonces, después de haberlo creado como región, supongamos que no está, ahora está todo separado. Selecciono el comando región. Todo el perímetro debe ser seleccionado. Al convertirlo en región se ve como una sombra. Selecciono la superficie que acabo de convertir en un objeto con el comando región, que tiene que estar completamente cerrado el perímetro para que lo pueda hacer. Y escribo RD de revolución. Revolve. Pieza de revolución o pieza cilíndrica. Entonces seleccioné la pieza, presioné el comando revolución y seleccioné 2 puntos del eje de simetría. Miren. ¿Ya? Y le doy enter.
o escribo un ángulo. Entonces, esta polea, que la voy a copiar para acá, usted ve la superficie, ¿no? Entonces yo voy a hacer un cubo, box, a partir del centro, hacia acá, y subo hacia arriba. Entonces, el objetivo de haber hecho este cubo es poder cortárselo a la pieza, hacer este corte parcial. ¿Ya? Entonces, después de haber tenido el 3D y esta figura como, o este cubo como referencia para poder cortárselo a la polea, escribo subtract. En español es diferencia, el comando diferencia, subtract. Selecciono subtract, selecciono la pieza que quiero cortarle algo, enter, y presiono la pieza que quiero cortarle a la otra, enter. Entonces, cuando ustedes ven la vista frontal de esta pieza, ven la zona interior, que sería el agujero, y ven la superficie de la polea. ¿Ya? Por ejemplo, si acá le cambio el color, amarillo, y selecciono acá conceptual, ¿ya? Entonces, ese es el corte que está representado en el plano. Voy a ir a la casita, pincho en top, ¿cierto? Ahí están mis dos figuras que hice, ¿ya? Voy a seleccionar 2D wireframe, ¿cierto? Entonces, ese corte que está hechurado es por donde imaginariamente pasó la sierra, el esmeril, lo que ustedes usaron para cortar la polea. Imaginariamente, ¿cierto? Esa pieza. ¿Ya? Vale. Entonces voy a borrar esto y me voy a quedar con mi dibujo. Entonces, con el comando Xline, hago esto. Que sería lo mismo que tirar una línea. Y solo hasta la simetría voy a recortar con trim. Ahí. Y acá, corto ahí con trim. Entonces, esto que está acá debería ser con línea continua gruesa. Y esto que está acá debería ser con trazos o línea segmentada. ¿Ya? Y lo que está arriba debiera ser achurado. H-Enter o pinchamos en el comando y selecciono la superficie que quiero achurar, que es por donde pasó el corte. Y el tipo de patrón es el ANSI 31. Siempre ANSI 31. ¿Ya? Nunca otro. ¿Vale? Y después me faltaría acotar. Ah, y me falta esa perforación M6. ¿Ya? Entonces, antes de achurar, copio esta línea para allá a la distancia que corresponde al centro, que es 20 milímetros. A 20. ¿Ya? La voy a extender hacia arriba. Como es simetría. Y ahora, como dice el plano que es un M4, lo copio a 2 por lado. Después le voy a dar un offset de 0.5, pensando que la rosca M4 tiene un paso de 1 milímetro. No lo he visto, pero vamos a decir que eso. Entonces el diámetro del agujero del perno M4, donde se mete va a ser de 3. Entonces le hago un offset hacia adentro de 0.5. Luego selecciono estas dos líneas con recortar. Ahí. ¿Ya? El agujero o el diámetro interior con línea continua gruesa y esta debiera ser con continua fina. Según lo que dice la norma para el acotado de la... ¿Ya? Bien. Podría seguir haciendo los detalles de los biseles que como corresponde ahí, pero no se van a ver, ¿cierto? Lo mismo que lo que están acá. Podría hacer esos detalles de esos biseles también. ¿Ya?
Entonces selecciono trim, voy a recortar previamente ahí para poder hacer esos biseles. Chamfer, como ya está cargada la distancia, ¿cierto? La distancia 2×2, ahí, acá, aquí, acá, aquí, allá. Voy pinchando solamente las líneas porque la distancia ya está cargada. Y ahora, para no hacer nuevamente la línea, voy a usar el comando unir en español, que en inglés join. Selecciono esas dos líneas, J-Enter, join, que en inglés sería U-Enter, o sea, en español, U-Enter de unir. Esa línea y esta línea, para no tener que hacer otra línea encima. J-Enter de unir, join. ¿Vale? Ya, entonces ahora, como esta, la de arriba es con continua gruesa y la del medio es con simetría, o sea, con trazos, no la voy a hacer hasta ahí, la voy a hacer hasta la perpendicular y luego voy a hacer otra línea ahí. Entonces acabo de hacer dos líneas. ¿Ya? Comando línea, de ahí acá y luego acá. Entonces, estas líneas que están acá son con trazo. Y esta, porque yo veo ese bisel, ¿cierto? Es con continua gruesa. Después de eso, achuramos, selecciono las dos y achuro. Después habría que hacer las cotas. Por ejemplo, de aquí a acá, ¿sí? O pincho en los puntos finales y trazo para allá esta línea. ¿Ya? Siempre pinchando, pincho en los dos puntos de la referencia y después donde lo quiero ubicar. ¿Ya? Ahora, como esto es un diámetro de 35, selecciono la cota y le hago dos clics al texto. Y escribo letra por cien, símbolo de por ciento dos veces y luego la letra C para que aparezca el símbolo de diámetro. ¿Ya? Y después cerrar texto editor. ¿Vale? Lo mismo. Ahora, como norma, que esto es nuevo, la cota debiera estar siempre desde el origen hacia acá a 10 milímetros. Y las paralelas que siguen a 7 milímetros entre sí. Entonces las copio a 7 y a 14. Entonces dice, oye, pero ¿por qué le hiciste ahí? Porque esta referencia que está acá, que corresponde a ese diámetro, y a este diámetro, me da 50, y ese que corresponde a este diámetro, y a este diámetro, me da 70. ¿Vale? Pero como se me ve desordenado, ¿cierto? Porque según norma, no debieran in- eh, intersectarse las cotas con el dibujo. Con mirror, a partir del midpoint, las voy a copiar para allá y voy a decir que quiero borrar los objetos anteriores. Sí. Entonces voy a tomar esto, lo voy a poner acá y este lo voy a poner ahí. Se me sigue intersectando, lo tiro hacia afuera ahí. Entonces, lo tiro hacia afuera, lo tiro hacia afuera, ahí. O lo acoto al medio. ¿Dónde va? Ahí. Y lo tiro hacia afuera, tal como muestra la cota. Es decir, oiga, profe, pero aparece una línea en el medio, ¿cierto? Y según el plano está de esa manera. Ya voy a hacer en el video que voy a hacer ahora, de la configuración de las cotas, les voy a explicar cómo borrar esa línea. ¿Ya? Para que no aparezca ahí. ¿Ya? Por ahora lo voy a dejar afuera solamente. ¿Ya? ¿Vale? Y así sigo acotando todo lo demás. Por ejemplo, acá, de aquí a acá, a 10. ¿Cierto? Pero recordar que no puede estar ni muy allá ni muy pegado, ¿cierto? Tiene que estar la primera cota desde la última geometría a 10 hacia abajo. Entonces, después de eso, sigo haciendo la cota de aquí a acá, mira, intersecto ahí, de aquí a acá, intersecto ahí, y la voy haciendo. ¿Ya? O uso aquí en Anotate esta opción, la opción de acotado continuo.
Y me vas a decir, ¿cuál es la última cuota? Esta. Entonces después voy pinchando nomás y me va haciendo automáticamente, ¿cierto? Las cuotas de acuerdo a lo que se necesita. ¿Ya? En base a una línea, perdón, contigo. En base a una línea me va a salir la paralela. Mira, usted configura cuánto necesita de paralelismo. Que también se lo voy a explicar esa configuración paralela en el video de las cotas. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos más o menos listos. Después habría que terminar obviamente todos los detalles, tal como muestra el plano, y seguir acotando. Por ejemplo, eso, el 20 que se vea así, ¿cierto? Entonces, como la primera cota es 10, este debiera quedar ahí. Esta la voy a copiar paralelamente a 7 y la voy a ubicar ahí y acá. ¿Qué más dice la norma? Que las líneas segmentadas no se acotan. Entonces tengo que borrar esto. ¿Ya? Y eso lo hice con descomponer. Entonces, tomé mi cota y apreté X, Enter, que es explotar o descomponer. Y luego seleccioné esa, la suprimí, seleccioné esta, la suprimí. Pero me quedó como un texto, no me quedó como cota. Entonces, en el video de las cotas, yo les voy a explicar cómo suprimir esto sin que se vea. O sea, más que suprimirlo, ocultar, ¿cierto? Esa zona. Ya, lo voy a dejar así para después en el video de las cotas explicarlo. Lo mismo que esta cota de 50, que está mal acotada ahí, ¿cierto? La voy a dejar acá para acordarme después que se las tengo que explicar de cómo, ¿cierto? Yo al tirarlo hacia afuera, que me aparezca solo el diámetro y no esa línea entre medio. ¿Ya? ¿Vale? Ya, entonces, esa es la explicación de la polea. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirven estos layers? Cuando usted configura la impresión, selecciona aquí monocromático, selecciona el tipo de impresión, que eso lo vamos a ver más adelante con detalle, selecciona el tipo de papel y lo que quiere imprimir. En este caso voy a hacer una ventana solamente para mi polea. Voy a centrarlo en medio, que se me vea en esa dirección, aplicar y le doy OK. Lo voy a guardar en el escritorio. Y ahí la polea se ve como corresponde, de acuerdo a los tipos de cotas o los tipos de layers que usted estuvo usando. ¿Ya? ¿Vale? Ya, ese con la polea. Recuerda, en el otro video voy a explicar cómo suprimir eso y cómo configurar las dimensiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted quiere aumentar el tamaño del texto? Mira, voy a extremar acá. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. ¿Ya? Ya vamos con el otro archivo. Me decían que tenían dudas con la punta. Entonces, tal como se hizo la polea, como explica el documento recurso, se comienza del exterior hacia el interior. Se hace una línea horizontal de 85, que es la suma de todo eso, de 45 más 32 más 8, vertical de 40, 85 y 40. ¿Ya? Obviamente, la imagen es muy grande con respecto al dibujo, por eso es que se ve así. ¿Ya? ¿Vale? Ahí le escalé un poquito. Si la imagen da lo mismo, lo que importa es la pieza. Luego de hacer hago la línea en el centro. ¿Ya? Mira, si pincho acá estos dos, tengo 40 por 85. ¿Ya? ¿Vale? Entonces hice el rectángulo. Después genero copias paralelas con offset o con CP. De aquí para allá 45 y después 8. Entonces me acerco acá, selecciono offset, escribo 45 enter, pincho de aquí para allá, repito el comando, selecciono offset, escribo 8 enter, pincho de aquí para allá. ¿Vale? Reviso las cotas. De aquí a acá tengo los 32, de aquí a acá tengo los 8 y de aquí a acá tengo los 45. ¿Ya? Entonces, puede ser con offset o puede ser con el comando CP. Si ocupo el comando CP, a partir de acá, que sería incremental desde cero, aquí, comando copiar, pincho la línea,
pincho el comando, pincho en cualquier lugar y me muevo hacia el lado que quiero copiar. Y escribo 32, enter, 40, enter. Porque es incremental. La distancia de aquí a acá son 40, por eso es que escribí 40 con el comando copiar. ¿Ya? Vale. Entonces, habiendo hecho eso, me faltaría este diámetro de 24. Por ende, tomo esta línea y la copio con CP hacia arriba 12, enter, hacia abajo 12, enter. Y luego a partir de esta referencia, ¿cierto? Que sería esa, con trim, recorto ahí y ahí. ¿Vale? Recorto ahí y ahí. Después recorto acá, ¿sí? Y intersecto una línea de aquí a acá, de aquí a acá, y con trim recorto lo que sobresale. ¿Ya? Entonces me faltaría el ángulo de 30 grados. Entonces, puedo tomar esta línea y a partir de esta referencia que está acá, ¿cierto? De esa endpoint, la roto a 30 y luego la extiendo hasta acá y la recorto ahí y copio esto con mirror ahí. O roto esta línea a menos 60. La voy a hacer de nuevo acá. Y ahora esta línea la roto a 60. ¿Ya? ¿Por qué la roté a 60 o a menos 60? Porque el ángulo complementario de los 30 para que sea 90 es 60. Porque yo la estaba considerando verticalmente, pero horizontalmente es 30. Ahora, ¿por qué le puse menos 60 y 60? Porque los objetos en sentido del reloj giran negativamente y en sentido contrario al reloj giran en forma positiva. Por eso es que usé el signo negativo y positivo para los 60. ¿Ya? Vale, entonces lo repito. Teníamos eso. Selecciono la línea. Comando rotate. Pincho en la referencia del punto, ¿cierto?, de rotación, que sería ese endpoint. Y como lo voy a rotar en sentido horario, el signo es negativo. Como el complementario de la vertical y la horizontal para los 90 grados de 60, escribo menos 60. ¿Vale? Y luego de eso, con el comando mirror, a partir de la simetría, copio la punta. Y hago la última línea intersectando entre los dos puntos. Estaría lista la punta. Después habría que acotar. ¿Ya? Vale. Nos faltaría el perno. Mismo principio. Ancho 140, dimensión exterior 50,9. ¿Ya? Entonces, línea horizontal de 140, vertical de 50,9, horizontal de 140, intersecto ahí. Hago una línea en el centro y hago este diámetro de 30 de la rosca M30, este diámetro de 30. Entonces la horizontal la copio hacia arriba a 15 y hacia abajo a 15. Luego el espesor de 20 de la cabeza al perno. Tomo esta línea y la copio de aquí para allá a 20. Luego con trim, selecciono la línea, recorto ahí, acá, ahí, ahí. Escape, nuevamente trim, recorto acá. ¿Ya? Después, usted dice ya, pero ¿cómo hago estas formas que están acá si no tengo dimensiones? El arco se hace con la opción arco 3 puntos, pero tengo que crear la referencia de esos 3 puntos. ¿Ya? Estas líneas que están acá horizontales, como no tiene medida, tengo que hacer el hexágono primero, igual que la tuerca, el hexágono.
Entonces solo sé que el entrecentro de este hexágono es 50,9. Entonces, aquí al lado, más o menos por ahí, voy a hacer un círculo de diámetro 50,9. Cosa de que el hexágono quede dentro, ¿cierto? Para poder crear esa referencia. Para crear el hexágono, después de haber hecho el círculo de 50,9, selecciono polígono. Pincho en polígono, pincho o digito el número de lados, como es un hexágono, porque es la cabeza de un perno hexagonal, 6, enter, 6 lados, selecciono el centro. Y digo si es inscrito o circunscrito. Circunscrito queda por fuera, inscrito queda por dentro. Entonces, si yo digo inscrito, mira, ahí. Si hubiera dicho circunscrito, me queda por fuera, ahí o ahí. Si pincho ahí o pincho ahí, me queda por fuera. ¿Ya? Entonces, por eso dije inscrito. Entonces ahora, a partir de esta referencia que está acá, saco esa línea hacia allá y saco esta línea hacia acá. Y tomo esa línea con trim, recorto lo que sobresale. Voy a borrar eso. Y ahora viene el, el arco. Este arco. Entonces, como no tiene dimensiones, voy a suponer solamente, porque eso es algo constructivo, que a 1 milímetro voy a crear el arco, mira. Arco 3 puntos. Pincho acá, pincho en el midpoint y pincho acá. Ahí está el arco. ¿Ya? Y el que está arriba, hago lo mismo. Selecciono arco 3 puntos. El inicio, después el punto medio, entre esta referencia y esa referencia, ¿cierto? Y finalmente acá. Voy a borrar esa línea. ¿Sí? Entonces, luego con mirror, para no hacerlo de nuevo, pincho 2 puntos del eje de simetría y hago el otro arco. Después con trim, recorto ahí, recorto ahí. Entonces ya tengo la cabeza del perno por el lado izquierdo. Luego me falta este detalle que está acá. A partir de los 20, un offset a 1,5 y luego de 42,8, la mitad sería 21,4, ¿no? Entonces, esta línea la copio hacia abajo a 21,4 y luego hacia arriba a 21,4. Tomo esta línea y la copio a 1,5 hacia allá y luego con trim, en base a lo que hemos construido, recortamos y hacemos el detalle. ¿Ya? Este sería el plano. La cabeza, por lo menos. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en el plano, también tiene una enduerca entre medio. Solo dice que es de 15, pero no dice dónde está ubicado. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar la misma cabeza del perno, esta zona que está acá, la voy a copiar hacia allá, por ahí. ¿Sí? Se me queda una línea ahí. ¿Sí? ¿Ya? Voy a borrar esa línea chiquitita, suprimir. Y luego voy a copiar esto para allá a 15. Pero
la voy a rotar con mirror y le voy a poner que quiero borrar el objeto anterior. Intersecto acá, acá, ¿ya? Voy a recortar con trim ahí, ¿cierto? Me faltarían las líneas de referencia desde acá, que son de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces después copiamos propiedad y empezamos a convertir todo esto, ¿cierto? En línea continua gruesa. La tuerca no la quise cambiar para diferenciar los colores, ¿ya? El último detalle es la rosca M30. Entonces, acá tenemos un bisel de 2×45. Entonces, se puede hacer con chaflán, como expliqué recién, o con el comando offset. Selecciono offset y escribo 2 enter, de aquí para allá, de aquí para acá. Y luego intersecto con línea, ahí, ahí. Y recorto con trim. ¿Vale? El largo de la rosca son 66 milímetros. Entonces tengo que hacer un offset de 66. ¿Ya? Copiar, de allá para allá, a 66 milímetros. Entonces hasta aquí llega esa línea. Y la extiendo hacia arriba con el comando extender, que igual que trim, pero en vez de recortar, extiende. ¿Ya? Ya. De acuerdo a lo que yo les mencioné, el diámetro de fondo de la rosca es con línea continua fina, no gruesa, porque eso dice la norma. ¿Ya? Entonces debería estar con línea continua fina. ¿Ya? Entonces cuando ustedes imprimen, hacen la ventana de la tuerca y la va a quedar con línea fina y la otra con gruesa. ¿Ya? Acordarse que los ejes tienen que sobresalir un poco del objeto. Luego sobresalir así, 5 enter, pinchando en los vértices, 5 enter. ¿Ya? Ya estaría la tuerca. Entonces hemos hecho la tuerca, o sea, el perno, la polea y la punta. ¿Ya? Después habría que acotar, ¿cierto? Y aplicar los layers según corresponde. ¿Ya? Ya voy a parar ese video, ¿ya?